Hola a todos. Quiero empezar dándoos las gracias de corazón a los más de 270 que ya formáis parte de este canal. Puede que no parezca un número enorme, pero para mí significa muchísimo. Vuestro apoyo me impulsa a seguir trabajando con pasión para difundir la práctica del arte. Así que, mil gracias por estar allí. Y ahora sí, empezamos. ¿Cuántas veces te has quedado paralizado frente a una hoja en blanco, sin saber por dónde empezar? A todos nos ha pasado. Hasta los artistas más consagrados han pasado por esto. Pero hoy quiero mostrarte mi método para transformar ese miedo en pura libertad y energía creativa. Se trata de crear una obra sin boceto, sin ideas previas, sin referencias que seguir. O sea, solo tú, los materiales que tengas por casa y el momento presente. Improvisando con trazos sueltos y libres, con manchas de color e incluso mezclando técnicas diferentes. Vamos a dejar que la obra vaya surgiendo de la nada más absoluta, hasta sorprendernos. Así que vamos a divertirnos y acabemos ya con el vértigo al blanco. Lo primero es hacer algo, lo que sea. Se trata de romper ese blanco que nos da tanto vértigo, que nos da tanto pánico. Pues no sé, podemos empezar por un garabato, una línea, una mancha de color. Este gesto inicial rompe ese vértigo que nos produce la hoja en blanco. No estamos buscando belleza todavía, tampoco tenemos muy claro qué estamos haciendo. Lo único que hacemos es buscar movimiento, que nuestra mano vaya trabajando y nuestro cerebro funcione caóticamente. En este caso, yo lo que voy a hacer es mojar el papel y empezar con unas manchas hechas con acuarela aleatorias, sin tener muy claro cuál es el objetivo final. Ahora lo que voy a hacer es dejar secar estas manchas que he hecho con acuarelas y con pinturas acrílicas, porque me interesa que estén bien secas para proceder a aplicar otros materiales que tengo por aquí. Bueno, esto parece que ya se ha secado y entonces voy a seguir aplicando otros materiales y otras técnicas y veremos a ver qué va surgiendo de este caos, de este aparente caos de improvisación. Vamos a ver. Para este tipo de ejercicios yo uso acrílicos, acuarelas, tinta, lápices, rotuladores, lo que tenga a mano. Lo importante aquí no es tanto el material, sino dejar que el azar participe, dejar que el caos se adueñe del espacio poco a poco. A veces, mientras trabajo, empiezo a ver formas que me sugieren algo. Es lo que llamo la fase de buscar sin buscar. Es decir, acepto lo que aparece y lo desarrollo un poco, pero sin cerrarme. Improvisar, al final, resulta que es escuchar lo que estás plasmando en el papel y él quiere decirte.
La técnica mixta tiene eso. Puedes superponer materiales, cambiar la dirección del trabajo, de la obra, y si algo no te gusta lo puedes tapar, lo puedes modificar, si algo no funciona lo puedes repetir. El error, aquí no existe el concepto de error, aquí se trata de experimentar y de divertirnos. ¿Qué? ¿Qué os parece? Esto es lo que ha surgido. No tenía ni idea de cómo iba a terminar. Y eso es precisamente lo liberador de este proceso. El miedo a la página en blanco no se vence esperando a tener una idea perfecta. Se vence actuando, experimentando, probando, descubriendo. Así que si te bloqueas ante un papel en blanco, empieza. De cualquier manera. De verdad, no necesitas tener un plan para hacer arte.
Como bien dijo no sé quién, a veces solo es cuestión de empezar a caminar para ver hasta dónde te lleva el camino. Y por favor, no dejes de comentarme tus experiencias en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes, compártelo, dale un like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.